El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se le acercó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno en cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Dos grandes enseñanzas nos deja el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar. La primera, dice el Señor: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Cuando escuchamos estas palabras, normalmente pensamos casi automáticamente en los sufrimientos y desavenencias de la vida. Pero esto de tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús tiene mucho más que ver con entregar la vida que solamente con los sufrimientos y desavenencias que vivimos. El Señor Jesús entregó la vida en la cruz. De hecho, hoy es como un anuncio de que va a morir en la cruz. Por tanto, si nuestro Señor entregó su vida en la cruz, tomar la cruz de cada día significa eso, entregar la vida cada día. ¿Y cómo se entrega la vida cada día? Sufriendo. Bueno, cuando hay que sufrir, pues hay que sufrir con paciencia y con esperanza. Pero no solamente cuando se tiene un dolor, una enfermedad, una pérdida, se sufre un accidente, se padece una desgracia en la vida personal o familiar, es cuando se puede tomar la cruz o se entregar la vida. La vida se entrega, la cruz se toma, siendo responsables en cada actividad cotidiana. Tomar la cruz
dar la vida significa, por ejemplo, que yo dé el 100% en el trabajo que me toca desempeñar. Si atiendo una ventanilla donde hay mucha gente para recibir un servicio, entregar la vida es ser amable, ser cortés y prestar los servicios de manera rápida para no hacer esperar a la gente. Si mi trabajo es la carpintería, yo tomo la cruz, es decir, entrego la vida cada día haciendo un trabajo correcto, lo mejor que esté en mis posibilidades, no pidiendo madera de más, no cobrando de más. Si yo fuere sastre o usted costurera, se toma la cruz, es decir, se entrega la vida, entregando los trabajos a tiempo, no pidiendo metro más de tela. Si yo soy profesor, tomo la cruz o entrego la vida de cada día, preparando mis clases a conciencia e impartiéndolas con rectitud, ahorita de manera virtual, próximamente y muy pronto de manera presencial. Si yo soy servidor público, tomo la cruz o entrego la vida de cada día, prestando un servicio con honestidad, rectitud y sin corrupción. Si yo soy ama de casa, entrego la vida o tomo la cruz de cada día, haciendo mi trabajo con dedicación. Si soy esposo o esposa, entrego la vida o tomo la cruz de cada día, siendo amable, servicial, cariñoso y fiel con mi cónyuge. Si yo soy sacerdote, entrego la vida o tomo la cruz de cada día, viviendo a cabalidad los votos que hice y estando siempre en disponibilidad para servir a quien se acerque. Si soy mecánico, yo entrego la vida o tomo la cruz de cada día, sin estar enfermos, no dando diagnósticos convenencieros del que me trae su carro, no poniendo piezas viejas en el taller y cobrándolas como nuevas, etcétera. Tomar la cruz de cada día significa entregar la vida como Jesús la entregó en la cruz. Y claro, también tiene su connotación de que habrá momentos en que tendremos que enfermar o sufrir alguna desaveniencia en la vida. Y entonces, cuando lleguen los sufrimientos, tendré que aprender a vivirlos con serenidad, con calma y con esperanza en que el Padre Dios puede escucharme. Lo cierto es que hay una cosa que no tiene nada que ver con tomar la cruz. ¿Cuál? Las decisiones que yo libremente tomo sabiendo que me pueden acarrear alguna desgracia. Me ha tocado escuchar a personas que sufren a causa de una decisión mala que tomaron y dicen, ni modo, es mi cruz. No, esa no puede ser llamada cruz de cada día para cargar, porque la persona sabía que al tomar aquella decisión equivocada le traería verdaderos problemas y aún así la tomó. Eso no es cargar la cruz de cada día. Una mujer me decía, esta mujer tenía un esposo que la hacía sufrir mucho, la maltrataba, la ofendía, incluso la golpeaba. Y yo una vez le dije, ¿qué estás haciendo con ese hombre? Déjalo. Y ella me respondió, no, padre, es mi cruz. Dios me mandó esa cruz. No, Dios no le mandó esa cruz, le respondí yo. Usted escogió a su marido.
Cuando uno elige algo que le va a perjudicar, que le va a dañar, que le va a doler, no es una cruz que hay que cargar. Hay que deshacerse de esa desgracia. Solo se cargan las cruces, es decir, se entrega la vida cada día libremente. Y solo se cargan las cruces, es decir, los dolores, desavenencias, pérdidas, sufrimientos que nos llegan solos por nuestra condición humana en la vida. No son cruces de Dios aquellas que elegimos voluntariamente. Recuerdo a un padre de familia que tenía un hijo al que por muchos años había corregido, intentado meter al buen camino, pero el chico había decidido meterse al mundo de las drogas y no hubo palabra humana, ni Dios Padre lo podía convencer de no hacerlo. Llegó un día en que este muchacho, como decimos vulgarmente, se quedó arriba, perdió la noción de la realidad. Y el papá decía, es mi cruz, la cruz que Dios me mandó y debo cargarla. No, Dios no se la mandó. O el padre debía estar más pendiente de su hijo para que no cayera en esos sufrimientos de la vida en función de las drogas, o el chico, que no era nada chico, ya era un muchacho de 30 y tantos, debía ser más inteligente para no elegir lo que le iba a desgraciar su vida. Esa no es una cruz que Dios manda. De hecho, Dios no manda cruces. No lo olvidemos. Tomar la cruz de cada día significa entregar la vida cada día, porque Cristo entregó la vida en la cruz. Segundo, tomar la cruz significa que cuando lleguen no buscados exprofeso por nosotros, las dificultades, los problemas, la enfermedad, el dolor o la pérdida, la vivamos con equilibrio y con confianza y esperanza en el Padre Dios. Y la segunda enseñanza del texto que hoy leímos en el Evangelio es que no hay manera, lo repito, no hay manera de librarnos de sufrir en la vida. Como humanos que somos de carne y hueso, experimentaremos pérdidas, problemas, confusiones, enfermedad y también la muerte de nuestros seres queridos y la propia. Eso es inevitable. El Señor le anuncia a sus apóstoles que Él, siendo el Hijo eterno de Dios, por quien fueron todas hechas las cosas del universo, y a cuyos pies quedarán al final de la historia, al hacerse hombre verdadero, asumió esta condición humana caduca, de la cual no se pudo librar. De hecho, fue condenado injustamente, sufrió grandes tormentos en la pasión y murió injustamente condenado. Es decir, como humanos que somos, no hay manera de fluir por la vida sin tener que enfrentar dificultades. Quien le prometa a usted que si cree en Dios se va a ver libre de todo problema, le está engañando. Quien le prometa a usted que por solo ir a otra iglesia cristiana le va a caer dinero a montones en las bolsas, lo está engañando. Quien le prometa a usted que si va a una misa de sanación y de milagros, se va a curar instantáneamente, le está engañando. Las dificultades, los problemas, la enfermedad son parte de nuestra condición humana. El Señor mismo les anuncia a sus apóstoles
que va a tener que padecer, incluso que morir. ¿Por qué? Porque es humano verdadero. ¿Significa esto que no hay que orar a nuestro Padre Dios para que nos libre de las dificultades? Sí, oremos para que Él nos cuide, nos proteja y si es su voluntad nos libre de alguna dificultad. Pero atención, dije alguna dificultad, no de todas, porque es propio de los seres humanos enfrentarlas y vivirlas. Esto es importante comprenderlo, porque a veces se nos antoja que la fe nos libre de toda dificultad. ¿Sabe qué? Eso no es posible. Si no ahorita, quizá mañana, quizá dentro de un año, quizá dentro de 10, pero algún día tendremos que enfrentar dificultades en la vida, porque Dios nos las manda, porque Dios es injusto. No, porque somos humanos y eso hay que tenerlo muy claro. No hay nadie que viva su humanidad sin enfrentar dificultades. Estoy amargado, soy ave de mal agüero, soy profeta de la desgracia para mis fieles. No, soy un ser humano, un sacerdote con los pies en la tierra, que ha vivido en carne propia injusticias, difamaciones, que se ha enfermado, que lo han tenido que meter al quirófano. Nunca me he sentido desgraciado, porque desde que era niño mis padres me enseñaron que las dificultades, resolver problemas y enfrentar dolores no son un castigo que viene de Dios, sino parte de nuestra condición humana. Cuando uno comprende esto, se va fortaleciendo espiritualmente, físicamente y también espiritualmente, para que las dificultades no nos doblen, no nos quiten la esperanza, las ganas de vivir y mucho menos la fe. Hermanos, aprendamos a tomar la cruz de cada día, es decir, a entregar la vida en cada actividad que hagamos, aunque no tenga que ver con sufrimientos y dolores. Segundo, aprendamos que las dificultades y problemas y desgracias que nosotros mismos buscamos por no pensar, por no discernir y por tomar malas decisiones, no vienen de Dios, son nuestra responsabilidad. Si yo me meto en un problema estando consciente de que voy a meterme en un problema, Dios no tiene nada que ver ahí. Esa no es una cruz que Dios envía. Tercero, Dios no envía cruces, no envía dolores, enfermedades, desgracias y sufrimientos a sus hijos. Cuarto, cuando llegan los sufrimientos, las dificultades, los problemas y la enfermedad, llegan porque somos humanos y hay que vivirlos con tranquilidad, sí, doliéndonos, pero sobre todo con mucha esperanza y confianza en el Padre del cielo. Que así sea.